13 armas de fuego sobre el pavimento, 10 largas, 3 cortas, cargadores alineados como piezas de un rompecabezas macabro, dosis de drogas sintéticas listas para inundar la zona metropolitana de Guadalajara, 4 motocicletas, 2 vehículos, equipo táctico, fajos de billetes y 6 cuerpos boca abajo con las manos en la nuca, entre ellos un menor de edad que apenas se sostiene de pie. Eso es lo que vas a ver en las noticias este domingo. El golpe a los Deltas, el brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación en Zapopan. Pero eso no es el principio de esta historia, es el final. Porque lo que acabas de ver es la última ficha de una cadena que Harfuch empezó a empujar hace más de un año. Una sola ficha. Y cuando cayó, arrastró todo con ella. Atención México, porque lo que estás por escuchar no es un operativo, es una cadena. Y todavía no ha caído la última pieza. Para entender lo que ves hoy en Zapopan, necesitas regresar a diciembre de 2025. Ese día, Harfuch ordenó algo que parecía rutinario, una tercera detención de un hombre que ya había sido capturado 2 veces antes y liberado 2 veces antes, sin helicópteros mediáticos, sin conferencia prime time. Un arresto que para muchos iba a terminar como los anteriores, en un juzgado, con abogados, con un cambio de medidas cautelares y con el detenido de regreso en la calle. Pero Harfuch sabía algo que nadie más sabía. Esa detención iba a ser distinta y esa primera ficha iba a hacer caer todas las que verías después. Harfuch no buscaba desmantelar a los Deltas ese diciembre, buscaba el hilo. Y ese hilo empezaba con un nombre que la mayoría del país había olvidado, Armando Núñez Gómez, alias el Delta 1. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que aquí no te contamos operativos aislados, te contamos cadenas. Si todavía no estás suscrito, este es el momento, porque lo que sigue explica exactamente cómo se desmantela una célula sin disparar un solo tiro en la operación decisiva. Ficha 1, 19 de diciembre de 2025, Colonia Colinas de Atemajac, Zapopan, Jalisco. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutaron una tercera orden de aprehensión contra Armando Núñez Gómez, el Delta 1, tercero al mando del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara, según la propia Secretaría de la Defensa Nacional, coordinador operativo de la expansión del cartel hacia Michoacán, y según fuentes que hablaron con este canal, presunto autor intelectual del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta en diciembre de 2020. La detención se ejecutó sin escándalo, sin sirenas, sin comunicados prematuros. El Delta 1 ya había sido detenido en junio de 2020 y liberado bajo circunstancias que nunca se aclararon. Había sido detenido de nuevo en octubre de 2024 y en mayo de 2025 un juez federal le concedió prisión domiciliaria alegando estado de salud precario. 2 capturas, 2 regresos a la calle. En el organigrama del narco jalisciense, el Delta 1 se había vuelto una pieza que se creía indestronable, un hombre que había aprendido a operar desde la reclusión, desde la casa, desde la sombra. Los noticieros nacionales cubrieron la detención de diciembre como una nota más, un capo recapturado otra vez. Nadie le dio verdadera importancia, nadie excepto Harfuch, porque Harfuch no estaba mirando al Delta 1, estaba mirando lo que iba a caer detrás del Delta 1, y entonces revisaron lo que traía, y ahí empezó todo. Lo que encontraron en aquella tercera detención no estaba en el comunicado oficial. Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por este canal, entre los objetos asegurados en Colinas de Atemajac, había 2 teléfonos que el Delta 1 no alcanzó a destruir. Uno era un dispositivo cotidiano, con contactos normales. El otro era un equipo encriptado con una arquitectura de comunicación distinta, diseñado para hablar con una sola estructura, la red de mando de los Deltas en Jalisco. Al principio pareció irrelevante, un teléfono más entre cientos de teléfonos decomisados al año. Pero cuando el equipo de investigación digital coordinado por Harfuch logró abrir la capa de cifrado, lo que apareció adentro no era una lista de contactos, era un mapa, nombres codificados, colonias marcadas, rutas de distribución de droga sintética, domicilios operativos, puntos de reunión y una jerarquía interna que el Estado mexicano no tenía documentada con ese nivel de detalle. Ese teléfono era la columna vertebral de los Deltas convertida en dato digital. No señalaba al Delta 1, ya lo tenían, señalaba a todos los demás, a los operadores que quedaban de pie en Jalisco cuando el jefe cayera. Quiero que te detengas un momento en eso. El tercero al mando del CJNG en Guadalajara, un hombre que había sobrevivido 2 detenciones previas, cometió el error más humano posible. Guardó el organigrama en un teléfono. Ese teléfono fue la primera ficha y al empujarla, Harfuch estaba empujando todo lo demás.
Ficha 2, enero de 2026. Con el Delta 1 en custodia federal y su teléfono descifrándose en un laboratorio de la Secretaría de Seguridad, Harfuch tomó una decisión que confirma cómo opera. No fue por los Deltas todavía, fue por sacar al Delta 1 del país. El 15 de enero de 2026, Armando Núñez Gómez fue enviado a Estados Unidos junto con otros 36 objetivos prioritarios para enfrentar cargos por conspiración para distribuir cocaína, fentanilo y metanfetamina, además de portación y uso de armas de fuego, con el objetivo de promover el tráfico de drogas. Piensen lo que eso significa por un momento. El Delta 1 llevaba 5 años burlándose del sistema penal mexicano, 3 detenciones, 2 liberaciones, un cambio de medidas cautelares por presunta enfermedad, un patrón conocido, y de un día para otro ese patrón se acabó. No hubo amparo que valiera, no hubo abogado que lo detuviera, no hubo juez que le concediera un beneficio más. Harfuch no lo liberó. Harfuch no lo dejó en prisión domiciliaria. Harfuch lo puso en un avión con las manos esposadas al asiento y lo entregó a la justicia norteamericana. La segunda ficha no fue un operativo, fue una firma sobre un documento de extradición que dejó a los Deltas sin cabeza operativa y con la certeza de que su jefe no iba a regresar. La primera ficha había sido silenciosa, la segunda ficha fue estratégica y desde el momento en que el avión despegó, la tercera ficha empezó a construirse en las salas sin ventanas del Centro de Mando Federal en la Ciudad de México. Harfuch no se sorprendió cuando le reportaron que los Deltas empezaban a reorganizarse sin el Delta 1. Solo dijo, según fuentes que estuvieron en la sala, continúen, como si ya supiera exactamente hacia dónde iba a caer la cadena. Ficha 3. Entre febrero y junio de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera, coordinada bajo la estructura del Gabinete de Seguridad, ejecutó un análisis financiero y fiscal sobre 55 personas presuntamente vinculadas con la red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación. Presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Detente un segundo aquí, porque esto no es un dato menor. La UIF identificó operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas, inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito, operaciones mediante activos virtuales, criptomonedas e inconsistencias entre ingresos y egresos declarados. También identificó personas morales con actividad irregular, empresas fachada, estructuras corporativas con poca o nula actividad económica real. Traducción humana, la UIF le quitó a los Deltas la infraestructura financiera que los alimentaba. No los policías, no las armas, el dinero. Porque un brazo armado sin cuentas para pagar sicarios, sin empresas para lavar utilidades, sin vehículos para operar y sin inmuebles para esconderse, no es un brazo armado. Es un grupo de hombres armados que se están quedando sin oxígeno. La cadena no se detuvo. No podía detenerse. Cada ficha que caía empujaba a la siguiente. La primera ficha había sido el arresto del jefe. La segunda ficha había sido su extradición. La tercera ficha, en silencio, en oficinas y frente a pantallas con columnas de números, había sido la asfixia financiera de toda la estructura. Y todavía faltaba la ficha más grande, la que ibas a ver hoy en las noticias. Dale like si llegaste hasta aquí, porque lo que sigue explica cómo un teléfono decomisado hace 8 meses terminó reventando 3 casas en Zapopan esta madrugada. 4. Domingo 26 de julio de 2026. Zapopan, Jalisco, todavía dormía cuando el sobrevuelo empezó. 6:20 de la mañana. El aire de Zapopan a esa hora huele a asfalto húmedo por el rocío nocturno y a polvo del cerro. Los bulevares del poniente estaban vacíos. Los primeros puestos de barbacoa apenas encendían sus anafres. Un helicóptero de la Secretaría de Marina cruzó el cielo de la colonia Mirador del Sol, exactamente entre las calles Chichén Itzá, Helios, Tolbov y Avenida Patria. Y los habitantes que se asomaron a la ventana entendieron, sin necesidad de que nadie les explicara, que algo grande estaba pasando. 3 cateos simultáneos, uno en Mirador del Sol, otro en la colonia La Estancia y un tercero en otro punto del municipio que las autoridades no han revelado por razones operativas. Inmuebles habían sido identificados con precisión quirúrgica gracias a los datos que salieron del teléfono decomisado al Delta 1 en diciembre y depurados a lo largo de 7 meses de vigilancia y seguimiento. Los 3 inmuebles eran, según las órdenes de cateo firmadas por un juez de control, las casas de seguridad operativas de los Deltas en la zona metropolitana.
Elementos de la Secretaría de Marina, agentes de la Fiscalía General de la República y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ingresaron de manera simultánea, sin sirenas hasta el último segundo, sin comunicados anticipados. Nadie encendió una luz de alerta antes de que la primera puerta se abriera. El resultado: 6 detenidos identificados como Jeremí Carlos, Genaro, Ángel Daniel, Jesús Javier, Eric Daniel e Isaac, este último menor de edad. 10 armas largas, 3 armas cortas, cargadores, municiones, dosis de drogas sintéticas listas para su distribución, dinero en efectivo, equipo táctico, teléfonos celulares, 4 motocicletas, 2 vehículos y una casa entera dedicada a la operación de robo, extorsión, narcomenudeo y homicidio en la zona metropolitana de Guadalajara. La cuarta ficha no cayó, se derrumbó y con ella la cadena que Harfuch había empezado a empujar en diciembre encontró su cierre público. Repasemos la cadena completa. Ficha 1, diciembre de 2025. Arresto de Armando Núñez Gómez, el Delta 1, en Colinas de Atemajac. Eso llegó al hallazgo de un teléfono encriptado con el organigrama operativo de los Deltas. Ficha 2, enero de 2026, extradición de el Delta 1 a Estados Unidos junto con otros 36 objetivos prioritarios. Eso dejó al brazo armado sin cabeza y sin posibilidad legal de recuperación. Ficha 3, primer semestre de 2026, sanción de la Unidad de Inteligencia Financiera contra 55 personas vinculadas a la red financiera del CJNG. Eso asfixió el flujo de dinero que sostenía a los Deltas. Ficha 4, 26 de julio de 2026, 3 cateos simultáneos en Zapopan, 6 detenidos, 13 armas, droga sintética, vehículos y motocicletas, toda la infraestructura operativa de la célula desarticulada en una sola mañana. De un teléfono encriptado en una casa de Colinas de Atemajac a 3 casas de seguridad reventadas en Mirador del Sol y La Estancia. 7 meses. 4 fichas, una sola cadena y detrás de cada eslabón la misma firma, la mano de Harfuch decidiendo qué ficha empujar en qué momento. Si sumas todo lo decomisado a lo largo de la cadena, la cuenta empieza a doler. Ficha 1, un capo de tercer nivel del CJNG, un teléfono con el organigrama de los Deltas y las armas y equipo que traía consigo al momento de su detención. Ficha 2, 0 decomiso material, pero la captura definitiva de un hombre que ya había burlado al sistema 2 veces. Ficha 3, 55 personas señaladas, empresas fachada desactivadas, cuentas bancarias congeladas, activos virtuales rastreados. La UIF no ha revelado el monto exacto, pero analistas de inteligencia financiera consultados por este canal calculan que la red desmantelada movía cifras que en pesos mexicanos se cuentan en cientos de millones al año. Ficha 4. 10 armas largas, 3 armas cortas, cargadores y municiones suficientes para sostener un enfrentamiento prolongado. Dosis de drogas sintéticas listas para inundar el mercado local. Dinero en efectivo, equipo táctico de nivel operativo, celulares que ahora se convertirán en la ficha 5, 4 motocicletas y 2 vehículos. Y 6 detenidos, entre ellos un menor de edad. Traducción humana. En 7 meses, Harfuch quitó de circulación al líder, cortó el dinero, desactivó las casas y quitó al brazo armado de una de las zonas más disputadas del país. Ese menor de edad detenido en Zapopan es, quizá, el detalle que más dice sobre la magnitud real de esta cadena, porque un brazo armado que recluta menores para sostener su operación es un brazo armado que ya está sangrando por dentro. Ese muchacho, según fuentes cercanas a la investigación, entró a los Deltas después de la extradición del Delta 1, cuando la célula tuvo que rellenar filas con quien pudiera cargar un arma. La ficha final tenía ese detalle escondido. La organización estaba tan asfixiada que había empezado a comerse a sus propios niños. ¿Cuántos menores más hay dentro de las células que operan hoy en Jalisco? Escríbelo en los comentarios, porque eso es exactamente lo que la Fiscalía General de la República está tratando de determinar en este momento. Y aquí llegamos al detalle que cambia todo. ¿Crees que fue casualidad que la primera ficha cayera cuando cayó? No lo fue. Harfuch sabía. Desde antes de la tercera detención del Delta 1 en Colinas de Atemajac, sabía a dónde iba la cadena. Tenía inteligencia previa, tenía el patrón de 2 detenciones anteriores y liberaciones incomprensibles, tenía identificados los inmuebles operativos, tenía identificada la estructura financiera que después la UIF ejecutaría. Un operador de inteligencia promedio habría ido directo contra las 6 personas detenidas hoy en Zapopan. Habría fracasado, porque sin el Delta 1 en custodia y sin el teléfono con el organigrama, no habría existido evidencia suficiente para las órdenes de cateo simultáneas que un juez de control firmó esta semana. Harfuch fue por la cadena, ficha por ficha,
porque sabía que cada ficha le daba la evidencia que necesitaba para justificar la siguiente. Piensa en la ironía operativa de eso. El Delta 1 llevaba 5 años creyendo que era intocable. Sobrevivió al arresto de 2020 con una liberación nunca aclarada. Sobrevivió al arresto de 2024 con una compañía femenina en su detención que sugiere que ni siquiera se estaba escondiendo con seriedad. Y sobrevivió al arresto de mayo de 2025 con un juez federal que le concedió prisión domiciliaria bajo el argumento de un estado de salud precario. 3 veces se salvó del sistema. La 4ª vez, el sistema tenía nombre y apellido, Omar García Harfuch, y ese sistema no negoció. Harfuch no tiró la primera ficha por accidente, la eligió. No empezó con las 6 personas detenidas hoy porque fuera lo más impactante. Empezó con el nombre pequeño en el organigrama del narco jalisciense, el hombre al que nadie le puso verdadera atención en diciembre porque sabía que ese hombre era el primer eslabón de una cadena que llegaba hasta las casas de seguridad de Mirador del Sol y La Estancia. Cuando Harfuch empuja una ficha, no se detiene hasta que cae la última. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque la ficha que viene todavía no ha caído, y cuando caiga vas a querer saberlo antes que nadie. Harfuch no estuvo en Zapopan esta madrugada. Estuvo frente a las pantallas de un puesto de mando en la Ciudad de México con líneas encriptadas abiertas hacia los comandantes en campo de la Secretaría de Marina, monitoreando en tiempo real cada uno de los 3 ingresos simultáneos. Eso también es parte de cómo opera el secretario. No necesita estar en el punto de acción para estar en control de cada decisión que importa. Y cuando el último detenido quedó a disposición del Ministerio Público Federal, Harfuch no dio conferencia de prensa. Emitió un comunicado sin adjetivos, sin micrófono, sin ruedas de prensa. El Gabinete de Seguridad refrendó, dijo textualmente, su compromiso de trabajar de manera coordinada para desarticular grupos delincuenciales, detener a quienes generan violencia y garantizar la tranquilidad de las y los mexicanos. Harfuch no dijo operativo, dijo desarticular. La diferencia no es semántica. Operativo es una acción puntual, desarticular es un proceso. Y un proceso, por definición, no termina con una sola detención. Sigue, escala, continúa hacia la siguiente pieza del organigrama. Ese verbo es la firma de Harfuch. Es la manera en que el secretario le está diciendo al país, sin decirlo directamente, que la cadena tiene fichas pendientes. Y a los abogados que en los próximos días van a intentar instalar el argumento de que este operativo fue excesivo o que hay un menor entre los detenidos que debe ser tratado con criterios especiales, Harfuch le respondió por adelantado con una sola palabra: coordinado. No fue improvisado, no fue accidental, fue coordinado con inteligencia previa, con órdenes de un juez de control, con evidencia acumulada durante 7 meses y con la cadena de custodia federal impecable. Ese argumento no va a prosperar. 4 fichas públicas, pero hay una más. Los Deltas no eran una organización autónoma, eran el brazo armado de una estructura mayor, el Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara. Y sobre esa estructura mayor sigue de pie un nombre que este canal ha estado siguiendo desde hace meses, el mando regional que reemplazó al Delta 1 después de su extradición en enero. Un hombre que no aparece en comunicados, que no tiene alias público todavía, pero que según fuentes de inteligencia consultadas por este canal, ha estado intentando reconstruir la red operativa de los Deltas en los últimos 6 meses. La ficha que sigue tiene un nombre que Harfuch ya conoce. Un nombre que aparece codificado en el teléfono encriptado que se decomisó en Colinas de Atemajac en diciembre. Un nombre que la UIF ya rastreó dentro del análisis financiero que produjo las 55 sanciones. Que cuando caiga, va a hacer que las 4 fichas anteriores parezcan un ensayo. La cadena no terminó en Zapopan esta mañana, solo se pausó. Y Harfuch ya sabe cuál es la siguiente ficha. Lo que Harfuch tiene hoy es significativo. Tiene un teléfono con organigrama completo, tiene la estructura financiera identificada, tiene 3 casas de seguridad decomisadas con evidencia física, tiene 6 testigos potenciales, uno de ellos un menor que, por ser menor, puede colaborar bajo protocolos distintos. Lo que le falta es igualmente específico, le falta ese nombre codificado, y ese nombre tiene fecha de caída. El próximo capítulo de esta cadena tiene fecha estimada por fuentes de este canal en las próximas 6 a 8 semanas. Al inicio de este video,
13 armas sobre el pavimento, 6 cuerpos boca abajo, un menor entre ellos, un helicóptero cruzando el cielo de Mirador del Sol a las 6:20 de la mañana. Eso es lo que ves, eso es lo que los noticieros van a repetir toda la semana, pero lo que ahora sabes y lo que nadie más va a contar con este nivel de detalle es que esa imagen no empezó esta madrugada, empezó hace 7 meses en una casa de la colonia Colinas de Atemajac, cuando un hombre que se creía intocable no alcanzó a destruir un teléfono, una sola ficha, un teléfono. Ese teléfono tiró a un jefe. El jefe tiró una red financiera. La red financiera tiró 3 casas de seguridad. Y las 3 casas de seguridad tiraron a un brazo armado completo. Nadie lo vio venir, nadie excepto Harfuch, porque Harfuch sabía que esa primera ficha no era solo la primera que caía, era la primera que él estaba empujando. Y cuando Harfuch empuja una ficha, no se detiene hasta que cae la última. La historia no terminó en Zapopan esta mañana, apenas se encontró su siguiente capítulo. Y el próximo capítulo ya tiene fecha. Suscríbete ahora, activa la campanita. Cuando caiga la siguiente ficha, y va a caer pronto, vas a querer ser el primero en saberlo, porque en esta cadena ninguna ficha cae sola, y la última todavía está de pie.